Tener fe nos puede llevar a lograr todo lo que nos propongamos si antes se lo pedimos a Dios. Pero esto no implica el solo pedir, sino prepararse a una batalla física y espiritual donde los sacrificios harán que se logre lo sobrenatural. Quédate hasta el final de este podcast y verás que el poder de la fe te llevará a ver la gloria de Dios. Jesús te mira y te habla. El podcast de la comunidad La Mirada de Jesús. Bienvenidos. Nos da mucha alegría saber que te conectas a este podcast. Somos La Mirada de Jesús, una comunidad católica carismática en la que encontrarás mensajes llenos de paz, alegría y amor de la mano de Jesús y María Santísima. Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Jesús te mira y te habla de la comunidad La Mirada de Jesús. Hoy con un tema especial, el poder de la fe. Nuevamente tenemos invitados que nos contarán sus historias y nos mostrarán cómo Dios fue la principal conexión en la vida de cada uno de ellos. Adelante, Fabián. Gracias, John. Les damos la bienvenida a este podcast, mis hermanos, a este cuarto episodio donde Jesús te mira y te habla de la mirada de Jesús. En verdad, hoy tenemos un tema muy importante, mis hermanos. El tema de hoy es el poder de la fe. ¿Cuántas personas y cuántos testimonios hemos escuchado donde seguramente tú y yo nos hemos edificado? Definitivamente tenemos que dar testimonio y mucho más cuando tú le estás sirviendo a Dios. Yo pienso que ese es un poder maravilloso que tiene el contar los milagros y el poder de la fe que has tenido para que el milagro se cumpla. Las Sagradas Escrituras están llenas de eso, mis hermanos. De hecho, el Antiguo Testamento hablamos del padre de la fe, Abraham. Pero también en el Nuevo Testamento hay muchos testimonios donde nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y de hecho se admiró con algunas personas que tuvieron el poder de la fe. Así de que este es un momento especial. Yo te pido que te puedas concentrar, que puedas estar tranquilo, que puedas seguramente también pasar a tus amigos y a tus familiares ese enlace, ese link para que todos ellos se puedan comunicar en este momento y puedan visualizar lo que cada uno de nuestros panelistas vienen a contar. Tenemos 4 invitados muy importantes, pero vamos a hacer un preámbulo y vamos a darle el paso a nuestro Ministerio de Música Sacramentum, donde vamos a intronizarnos, vamos a pedir Espíritu Santo y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien hable por cada uno de nosotros para poder glorificar su santo nombre. Amén. Amén, mis hermanos. Así de que Ministerio de Música, adelante. Fabián. Los invito en este momento para que nos unamos en oración. Este es un momento en donde la presencia de Dios se va a hacer en tu casa. La presencia de Dios está llegando en este lugar. Muchas veces estamos tristes, estamos desconsolados, pero quiero que sepan que Dios siempre está ahí y nos envía el Espíritu Santo para protegernos, para brindarnos ese amor, y Él nos abraza con esas alas, con ese amor. Y por eso te digo, hermano, cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, ten fe, porque Dios está aquí. Cierra tus ojos, ora y canta con nosotros esta canción. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Yo necesito estar junto a ti. Vamos a decirle: protegido, protegido
bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Bueno, en este momento vamos a presentar a nuestros panelistas. De verdad que muy complacidos de tenerlos y que hubieran podido ustedes venir. Muchas gracias. Vamos a empezar aquí a mi derecha con Margarita, una servidora muy activa de esta comunidad La Mirada de Jesús. De hecho, eres cofundadora con nuestra hermana Carmen de ese primer llamado para llegar y aperturar en esta comunidad. Eres una mujer también que estás en la junta directiva, Margarita, y bueno, muy conocedora, y en verdad, digo yo, ¿qué más que un servidor puede dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su camino? Así de que te damos la bienvenida, Margarita. Gracias, Fabi. Buenas noches a todos mis hermanos que están aquí presentes. Buenas noches a todas las personas que están conectadas en las redes. Me siento muy feliz de estar esta noche en mi comunidad La Mirada de Jesús para compartir con ustedes mi testimonio de fe. Bueno, muchas gracias, Margarita. Ahora le damos la bienvenida a Iván. Eres un invitado especial, Iván. ¿Sabías tú que en los podcasts anteriores hemos tenido un sacerdote y ahora te hemos elegido a ti? ¿Y por qué, Iván, te hemos elegido? Porque tú eres un hombre que estuviste en una formación sacerdotal. Sin embargo, hiciste un discernimiento y tuviste las cosas muy claras y tal vez diste un paso al lado, si se puede decir, a ese camino. Sin embargo, te has venido formando, Iván, en la parte teológica, en la parte filosófica, y de hecho ahora eres docente, y docente precisamente de toda esta parte religiosa para seguir evangelizando. Entonces, bienvenido, Iván. Claro que sí, Fabián, muchas gracias. También a todos los que están en las redes sociales, a mis hermanos acá presentes. Creo que pudo ser una casualidad, pero qué bella casualidad. Si les pasa una casualidad, yo creo que eso es lo más importante, porque no es casualidad, es la acción de Dios. Amén. Amén. Sí. Muchas Así gracias. es. Ahora le damos la bienvenida a Clara Susana. Clara Susana es una persona que viene de nuestra comunidad. Ella no es servidora, pero también es una mujer que ha venido caminando con la mirada de Jesús hace mucho tiempo. Entonces, bienvenida, Clara Susana. Buenas noches aquí a todos mis hermanos de la mesa y a todos los que están conectados. Vengo a dar un testimonio muy grande de mi vida, de mi hogar, un testimonio donde entregamos todo en las manos de Dios para que Él hiciera su voluntad. Amén. Muchas gracias, bienvenida. Y tengo aquí a mi izquierda a Giovanni, un servidor muy activo de esta comunidad. Creo que desde el 2017 vienes sirviendo al Señor aquí en esta comunidad, Giovanni. En verdad, eres un empresario, eres un comerciante y te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptarla. Muchas gracias, Fabián. Gracias por esta maravillosa invitación. Muy buenas noches para todos mis compañeros aquí en el panel. Muchas bendiciones también para todos los que se conectan a esta hora, a toda la audiencia también. Muy buenas noches. Y sí, Fabi, realmente yo creo que a todos el Señor en determinado momento le hace un llamado al servicio. A todos nos hace el Señor una invitación a que seamos parte de esos soldados, a ser parte de ese ejército que Él quiere para llevar más almitas al reino de Dios. Claro que sí. Y bueno, yo pienso que vamos a iniciar este momento tan anhelado para muchos seguramente allí que nos están viendo. Y voy a empezar por Margarita. Margarita, lo decía ahorita, es difícil decir que alguien que sigue al Señor no tenga un testimonio. Y yo pienso que ahora detrás de bambalinas decíamos, bueno, alguien decía acá, ¿cuál es el testimonio de todos que voy a contar hoy? Qué bonito escuchar eso, Margarita. Así de que
que yo te doy la palabra y vamos a escuchar ese testimonio de fe, Margarita. Gracias, Fabi. Yo les quiero contar el poder de Dios. Yo pasé por el fuego de la prueba en el año 2011, en una madrugada orando ante el Santísimo. De verdad siento en estos momentos como si hubiera sido ese momento. Yo me dedicaba en ese tiempo a servirle a Dios. Empezaba en mi servicio a Dios cuando en esa madrugada sentí una palabra de Dios en el corazón, y esa palabra era Eclesiastés capítulo 2 versículo 1, y él me decía: prepárate para la prueba. Mis queridos hermanos, ustedes no saben lo que yo sentí en ese momento. Sentí miedo, sentí pavor, empecé a llorar, le suplicaba a Dios que no me diera esa prueba, porque yo en ese momento no estaba preparada. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, sintió lo que yo estaba sintiendo. Yo nunca pensé que yo tenía un Dios tan vivo. Yo lo miraba desde ese reclinatorio donde estaba y le alcanzaba a ver sus ojos, alcanzaba a sentir su presencia, y de verdad que yo le dije: Señor, fue un encuentro tan profundo con Dios en ese momento que nunca en la vida había sentido tanta felicidad de ver un Dios vivo y sentir un Dios vivo. En ese momento fue tanto el encuentro personal con Él y lo que sentí, que yo le pedí: Señor, manda esa prueba, pero tú me vas a preparar de hoy en adelante, Señor. Y el Señor me da otra palabra, así en el corazón, y me dice Judith capítulo 11 versículo 1. Él sintió el miedo y me dice enseguida: ten confianza, mujer, no tengas miedo, jamás he maltratado a los que deciden servirme. Imagínense ustedes lo que yo siento en ese momento, que el Señor me está hablando. Y fue cuando le dije: Señor, yo te pido que el día que llegue esa prueba yo te pueda alabar y bendecir, pero tú me vas a preparar, Señor, no me quites la prueba. Ya en ese momento sentí a Dios en mi corazón, sentí ese encuentro personal con Él, que yo lo que deseaba en ese momento era que tener la confianza y no tener miedo, y el Señor empezó a prepararme. El siguiente año, en el 2012, recibo una invitación de Dios a Tierra Santa con todo pago. Y yo feliz cuando esa bendita prueba llega un mes antes del viaje. Cuando yo estaba en el hospital y sentí un dolor en el vientre, inmediatamente fui al consultorio y el médico me hace una ecografía y me dice: Margarita, tú tienes cáncer de ovario. Cuando ese médico dice eso, quiero decirles, yo alabé y bendije a Dios. No tuve miedo ni desconfié en Dios en ningún momento. Y le dije delante de los médicos, le dije al doctor: bendita prueba. Sabiendo el doctor, y yo soy personal de salud, en donde sabemos la gravedad, sabemos que las personas que les da este cáncer al año están muertas. ¿Por qué? Porque es de los cánceres más agresivos que hay en la mujer. La persona hace metástasis, hay que hacer quimio y es muy agresivo. Cuando yo bendije a Dios en ese momento, el médico me dijo: ¿por qué estás bendiciendo a Dios si tú sabes lo que tú tienes? Y yo le dije: sí, doctor, porque Dios me va a usar a mí para convertirlos a ustedes. Amén. 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 Y la verdad les digo que ese hospital, por esta bendita prueba, que le doy gracias todos los días a Dios por dármela, todo el hospital se convirtió.
Hoy en día nadie va a salas de cirugía sin darle gracias a Dios y sin pedir por ese paciente. Después de ese momento, yo me fui a mi oficina y le dije: Dios, tú sabes que no tengo miedo, tú sabes que estoy feliz a pesar de esta prueba, pero yo te pregunto una cosa, Dios, ¿por qué un mes antes del viaje a Tierra Santa? Eso es lo que yo no entiendo. Y el Señor me contesta en mi corazón: abre la palabra. Y abro la palabra y me muestra Ezequiel capítulo 48, versículo 30, en donde el título de ese capítulo dice: las puertas de Jerusalén están abiertas. Amén. Cuando el Señor me muestra eso, yo alzaba los brazos, lo bendecía, lo alababa, le decía cuánto lo amaba. Y me paré de ese lugar y estaban los médicos esperándome en una sala de espera, porque se regó en todo el hospital que yo me moría y que me habían acabado de diagnosticar un cáncer de ovario. Cuando yo salí de esa sala feliz, alzando las manos, les dije: mis hijos, me voy para Jerusalén en un mes. Yo vi la cara de ellos y les dije: les voy a probar que Dios está vivo, que Amén. Las palabras de Dios se cumplen y las promesas de Dios se cumplen. Me estaban operando a los 5 días para poderme ir a Israel, y la cirugía fue un éxito. Cuando salgo de esa cirugía, el diagnóstico que da el médico es: quedé en el borde de la malignidad, se llama borderline, y tienen que, no hacen vaciamiento de ganglios, sino que tienen que sacar el apéndice y el epiplón, porque ese cáncer reincide a los 7 años en estos órganos. Cuando la médica me dice: Margarita, tengo un pero, le dije: no, doctor, no hay peros, todo es bendición. Y me dijo: quedaste en el borde de la malignidad, pero hay que hacerte esto, pero vas para Tierra Santa. Y yo le dije: doctora, para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo sé que voy para Israel porque Dios me regaló ese viaje. Me operaron y el demonio siempre ataca cuando hay bendición, cuando sabe que las promesas de Dios se cumplen. Salgo de la cirugía y hice la primera reacción a un antibiótico. Todo mi cuerpo se colocó con rash, eran pepas rojas a nivel de todo mi cuerpo, y me dieron salida para la casa sin ese antibiótico, pero el demonio seguía atacándome, y cuando llegué a la casa empecé con una bacteria en mi organismo. Iba 20 veces al baño durante 3 días antes de irme para Tierra Santa. Logré bajarme 7 kilos, pero quiero decirles, mis queridos hermanos, que en la batalla espiritual está la bendición. Yo empecé a batallar en mi casa y alabar y bendecir a Dios, me llené de la oración, abría la Biblia, oraba, y yo sabía que se me estaba acercando el viaje. Y 3 días antes de irme para Israel, apareció un ángel. La hermana Carmen siempre estuvo en esa prueba pendiente, oraba por mí. Yo pienso que es un ángel que todos tenemos en la comunidad. Mi hermano Fabián fue uno de los ángeles que Dios me colocó en esa prueba. Fabián y yo servíamos a Dios y seguimos sirviendo a Dios, y sentí las oraciones tuyas, Fabi, también, y las oraciones de la hermana. Y 3 días antes de irme, yo no dudaba que me iba, así sea, con esa diarrea 20 veces en el día. Llega un ángel, claro, y llega un ángel y me llama, me hacían exámenes y todo normal. Y ese ángel me dijo: tú lo que tienes es una yardiasis, es un parásito. Y me manda tratamiento, y quiero decirles que inmediatamente ese día cede la diarrea. Y a los 3 días estaba viajando a Tierra Santa. Amén. Se cumplió la promesa de Dios. Wow. Y hoy en día vivo para Dios, y mi fe está puesta en Dios. Amén. Para la gloria de Él. Amén. Hermanita,
Hermanita Margarita, de verdad que quiero decirte así. Mira que estaba yo discerniendo mientras estás contando ese testimonio y estoy diciendo para mí mismo qué tan fácil es para alguien decir de palabra tengo fe, pero cuando llega una prueba como la que te tocó a ti, ahí en ese momento es si se sabe que en realidad la persona tiene fe o no tiene fe, porque muchas personas se desbaratan, Margarita, y no saben qué hacer. Sin embargo, tú estuviste muy asesorada, pienso yo, y también el poder de Dios con la oración y de muchas personas que te rodearon también para apoyarte en esa prueba. Correcto, Entonces, mi familia fue una bendición y yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando que cuando uno le pide con fe a Dios que lo prepare para esos momentos, tenlo por seguro que Dios te prepara. Y Dios siempre está contigo para las buenas, para las malas. Para Dios no hay nada malo, pero Dios está presente siempre. Y la confianza en Dios es el triunfo para yo haber salido victorioso de este cáncer. Amén. Amén. Muchas gracias, Margarita. Gracias por ese testimonio. Ahora le vamos a dar el paso a Iván, que también nos trae un testimonio, Iván. Claro que sí, Fabián, pero yo quisiera, antes de tenerme un instante muy corto, quisiera hacer también un poco de resonancia en lo que Margarita nos está contando y me suscita lo siguiente. Cuando nosotros pensamos que en los momentos de dificultad no tenemos que estar alabando a Dios, es lo contrario. Recuerden muy bien cuando Pablo y Silas se encontraban en la cárcel, ellos comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a glorificar a Dios, y en ese preciso momento es cuando se abre la puerta de la cárcel y ellos salen, los guardias como si estuvieran totalmente dormidos. Y esa es la experiencia de la fe en primera instancia. Resuena mucho en mi corazón, Margarita, porque valoro muchísimo lo que tú estás manifestando, porque realmente veo la acción gloriosa de Dios allí. Cuando uno estudia la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, la palabra fe, digamos, tiene una connotación muy importante. Y la connotación de la fe, cuando se le apropia a Dios, es firmeza. Y cuando uno se acerca en el Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, uno dice que cuando uno guarda ese pacto con Dios y uno guarda los mandamientos, Él es misericordioso y Él tiene los pactos con uno, Él está con uno. ¿Y eso a qué se debe? A la firmeza. La fe no permite titubear, la fe no permite que uno dé un paso en falso, la fe es un paso firme y es un paso victorioso, es como anticipándose. Y yo creo que eso es muy importante, Margarita, y me suscita eso en mí. A mí me sucedió algo, pues les cuento, muy particular, y fue, digamos, ya mucho después de haber salido de toda la formación sacerdotal, cuando hice el discernimiento, conocí una mujer de Dios. Esa mujer pues compartió conmigo tantos momentos valiosos y nos dio la bendición Dios de conocer a nuestro hijo en el vientre. Muchas esperanzas comenzaron a salir y a efervecer en el corazón, muchas esperanzas comenzaron también a desbordarse allí. Al quinto mes, cuando nosotros íbamos a visitar en la clínica de la mujer a nuestro doctor, a nuestro doctor, él comenzó a decir, un momento, voy a decirle si es niño, si es niña. Cuando apenas él pasa en esos momentos el estetoscopio. Para la ecografía. Para la ecografía, comencé a decir, lo siento, no hay fetocardia. No hay fetocardia. Yo dije, no, imposible. Yo cogí de la mano a mi mujer, le comencé a decir, no, tengo fe. Yo creo que realmente va a latir ese corazón. No, yo creo que es una equivocación. Pero mis hermanos, sí, efectivamente nuestro hijo había fallecido en esos momentos. Y es un momento también de una profunda, digamos, tristeza, es un dolor que dura por siempre, pero es un dolor en el cual humanamente nos puede arrojar a dos circunstancias. La primera, o nos mantenemos unidos o separamos los caminos. Sucedió lo primero, nos mantuvimos unidos, porque la unidad es un signo visible de Dios en su iglesia y en su iglesia particular, que es la familia. Amén. Y entonces, en ese momento, comenzamos a orar.
y yo comencé también a aferrarme mucho a mi mujer, a mi familia, y yo creo que eso fue lo que me permitió a mí tener la fortaleza de continuar con esta vocación, de esta vocación que no solamente es la familia, sino de anunciar la palabra de Dios para estas personas que están en esas situaciones límite de su existencia, para dar una voz de esperanza a quienes viven también esos momentos de incertidumbre. Y yo creo que eso es muy importante. Para mí la fe fue por lo menos saber que mi hijo está creciendo junto a Dios Padre, pero también darle esperanza, no solamente a muchas parejas, sino a muchas personas, para que se levanten en victoria y puedan decir, hay que intentar, porque la fe es firmeza, como nos lo dice el Antiguo Testamento. Y hay otra cosa muy importante que quería mencionar. Yo creo que el milagro más grande que suscitó la fe allí, abrirme puertas en muchas circunstancias, en muchos lugares, con muchas personas. Conocí a muchas personas. Actualmente, miren, les cuento, yo no iba a ser docente, pero de todas maneras Dios me permitió enseñar, y a través de la enseñanza también en este ámbito de la teología, en este ámbito también, digamos, de la espiritualidad, pude reconocer la grandeza de Dios en medio de la vida, y la vida también cómo se engrandece en medio de muchas personas. Sigo descubriéndolo, pero discernir la voluntad de Dios a través de la fe, de la firmeza, de mantener los pasos junto a Dios, es algo complejo, pero lo podemos lograr. A grosso modo eso. Y Margarita, tu testimonio me hace, digamos, esa resonancia y me mantiene también como más adherido a esa posibilidad de seguir enseñando, de seguir fortaleciendo, de seguir acompañando, de seguir también promoviendo esa fe. Sí, Ivancito, por ejemplo, con tu testimonio en la parte de educación, me pega, porque yo decía, y lo digo todos los días, le digo, Señor, tú sabes a quién le mandas las pruebas. Yo soy docente también, y yo cada vez que voy a un salón de clase doy mi testimonio resumido para mostrarle al estudiante que el poder de Dios es grande y que ellas no están solas. Y de verdad que educar en la fe es una bendición de Dios. Amén, amén. Amén. Sé que es así. Una cosita muy pequeña que quería regalarles también a mis hermanos acá: la fe de Jesús. Cada vez que nosotros tengamos desesperanza, centrémonos en la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? No solamente es hacer la voluntad de Dios porque toca hacerla, sino también es una voluntad en la cual la emoción más grande de Jesús es poder darle a ti y a mí la esperanza de levantarnos de nuestro lecho, de nuestra camilla, tomar nuestra camilla y andar. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer. A mí me llega una palabra, mis hermanos, y es escuchando también el relato de Margarita, y es decir, que Dios sabe qué tipo de prueba es el que le manda a cada persona. Así es. Y yo estoy por pensar, Margarita, que hay un dicho que dice que Dios no permite que alguien caiga más de lo que puede soportar. A mí me parece este término bien importante para decirle a todos nuestros hermanos que están allí pasando por una prueba, en que seguramente muchos han dicho, creo que toqué el piso, y uno escucha eso normalmente, pero sin embargo, cuando dan esos testimonios también dicen, desde ese momento comencé a levantarme. Bendito sea el Señor, y bendito sea por el poder de la oración que tú dices, Iván, que uno sabe que la oración también rompe una cantidad de pensamientos incluso negativos que tenemos o que nos queremos dejar llevar, pero sin embargo también las personas que nos acompañan con esa oración. Yo quiero resaltar algo, el tema de Margarita, y es que ella estaba en una comunidad, y esa comunidad también se unió a orar por Margarita. Me parece muy importante. De hecho, el Señor lo dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo, yo haré lo que ustedes me pidan. Amén. Amén. La intercesión. Amén. La Entonces, intercesión. sin más preámbulo, le vamos a dar el paso a Clara Susana, que también nos trae un testimonio. Bueno, me remonto a hace 27 años. Yo vivía una vida muy cómoda, mundana,
era todo, mejor yo como que tenía a Dios, pero como tibia. Y eran más importantes las otras cosas del mundo, hasta que un 3 de julio de 1996, mi esposo se llevó a mi hijo de 8 años para para Boyacá, a Chiquinquirá, precisamente, donde tenemos la patrona de Colombia. Y lo invitó mi esposo iba a inaugurar un Mercaplaza, él en ese momento era gerente general del IDEMA, y el niño se levantó y me decía, sí, yo quiero ir. Después me decía, no quiero ir. Me lo dijo como 3 veces. Yo le dije, bueno, tú eres el único que decide. Entonces me dijo, no, sí, me voy. Bueno, llegando a Chiquinquirá, iban en helicóptero, iban 2 hombres adelante, el piloto, mi esposo, y 2 compañeros de mi esposo atrás, y mi hijo iba en la mitad. Y ya como en mitad de viaje le dijo el niño a uno de ellos que lo dejara ver por la ventana. Entonces cambiaron y él se fue por la ventana. El helicóptero aterrizó en una base militar y el piloto nunca dijo cómo se tenían que bajar, y el niño era un niño inquieto, travieso, y abrió la puerta y se bajó y se fue por detrás, pasando por la hélice de la cola, y la cola, pues la hélice estaba pues encendida, claro, y con mucha velocidad, y el niño se pasó y me lo cogió la hélice del rotor de cola. Él tenía 8 añitos, me lo tasajeó completamente, perdió un ojito, perdió esta parte del hueso, le entró la hélice por la nariz, me le tumbó 2 dientes y otra aquí, y la más grande fue la que se le llevó el lóbulo frontal. Y bueno, ahí le hicieron los primeros auxilios. Mi esposo, cuando sintió un ruido, él se devolvió a mirar y él se tiró encima de mi hijo, y todo el mundo le decía que no se fuera a parar porque lo podía coger la hélice. Él lo abrazó y ahí lo llevaron ahí le hicieron los cuidados intensivos, como las cosas que podían hacerle en ese momento. Los primeros auxilios, exacto. Y luego se lo llevaron para el hospital de Chiquinquirá. Allá pues lo que pudieron hacerle, había una doctora que dijo que no, que había que llevarlo, lo iban a intubar, pero la doctora cuando lo vio se desmayó y no pudo intubarlo de lo destrozada que tenía su carita. Lo montaron en el helicóptero, el piloto no quería regresar a Bogotá porque la hélice estaba deteriorada a raíz del golpe que le dio. Entonces, sin embargo, la doctora lo hizo que se fuera y el helicóptero se elevó. Mi esposo se quedó ahí en Chiquinquirá y trajeron a mi hijo. A mí lo que me impacta es que yo me estaba bañando y en ese momento yo vi a mi hijo en un ataúd blanco, y ya estaban en vacaciones porque era mitad de año, y yo dije, ay, no lo van a acompañar los amiguitos. Y después como que reaccioné y le dije, ay, Señor, quítame esos pensamientos tan horribles. En ese momento fue el accidente, pero mi esposo me llamó después, y cuando yo le oí la voz le dije, ¿para qué me llamas? Entonces me dijo, pasó algo horrible. Y yo le dije, Papo. Entonces me dijo, sí. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo lo que le dije fue, no me lo cuidaste. Entonces ahí imagínate, yo me volví una loca completa. Yo golpeaba las paredes. Yo en ese momento no tenía como la fe, porque es que uno hay veces cree que no le va a pasar nada, y yo sentí ahí el llamado de Jesús, la mirada de Jesús la sentí ahí, aunque estaba viviendo una aridez. Y mi mamá era una persona muy espiritual, muy elevada espiritualmente. Entonces ella nos inculcaba todos los días, ella me llamaba todos los días y me contaba todas las vivencias de ella con Jesús.
Entonces a mí eso me reconfortaba y yo se las creía, porque de pronto otras sí dudaban, pero a mí me llamaba ella y yo sabía que eso estaba pasando y que eso había pasado. Entonces eso me reconfortaba a mí mucho. Y cuando yo recibí pues esta noticia y esta prueba tan grande, sí, me volví loca al principio. Nunca le dije nada a Papá Dios de que por qué me había mandado esa prueba ni nada, pero yo se lo entregué. No daban nada por el niño. El médico dijo, mira, hice lo humanamente posible, el resto hay que dejárselo a Dios. Fue una cirugía de 19 horas, ese muchachito el primer día. Además, en el trayecto de Boyacá a Bogotá le dieron 5 paros cardiorrespiratorios y él llegó con la hemoglobina en 1 y sin signos vitales. Bueno, entonces ahí es donde se ve el poder de Dios y el llamado de Dios, porque Él escogió a mi hijo fue como para que nosotros volviéramos los ojos a Él. Fue una unión en la familia, sí, una fe viva en que Él iba a seguir adelante. Él lleva como 22 cirugías de reconstrucción de su carita. Ya últimamente me dice que no se va a hacer nada porque ya no quiere, ya sus cicatrices ya están pálidas. Entonces él dice que volver a abrirle porque él tiene cirugía de aquí a aquí, pues, por toda la cara tiene tasajeado, pero ya son muy pálidas y no se le notan. Entonces él dice que no se quiere hacer más porque es como volver a empezar. Entonces él ya se queda así. Él es muy creyente, ama a Papá Dios y a Mamá Linda. Todos en la casa somos creyentes y todo fue a raíz de este jalón de orejas que nos pegó Papá Dios, pero todo para gloria de Él, porque hemos vuelto a mirarlo a Él. Amén. Antes de que Él nos mirara, sí, estábamos en aridez y hay veces uno dice, ay, verdad que se olvida uno de Él, que es el que le da a uno todo en la vida y no es agradecido con todo lo que tiene, sino hay que esperar a que Él pase una cosa de estas para volver los ojos a Dios. Entonces, mi testimonio que sirva para muchas personas, para que no esperen que algo los toque fuerte para que vuelvan sus ojos, porque es que Él es todo. Bueno, Amén. Clara Susana, yo tengo algo que decir y es que primero, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. O sea, jamás tal vez está en el pensamiento de Dios hacernos sufrir de una manera tan intensa. Sin embargo, hay un libre albedrío, hay una forma de pensar, de decidir, y a veces hay cosas que nosotros humanamente como padres se nos escapan. Habrán algunas personas que yo he escuchado que le echan la culpa a Dios, y yo digo, mira, discernamos un poco más esto, porque el cuidado de tus hijos está en tus manos. En el caso de Margarita, esa enfermedad, pues bueno, ya tiene que ver directamente con ella y saber que hay un Dios que todo lo puede y que como mujer que estabas sirviendo a Dios, pues eras probada en el crisol y lograste pasar la prueba y finalmente glorificamos a Dios, igual que tú, Susana, porque el Señor no quiso que el niño muriera. Así es. Y hoy lo tienes contigo y tienes un testimonio muy fuerte. Sin embargo, Dios hace cosas inimaginables para el ser humano y tal vez nos ayuda a corregir ciertas circunstancias o cosas que puedan suceder en la vida. Entonces, ese testimonio es muy fuerte, Clara Susana. Sí. Y él es mi único hijo hombre, porque yo tengo 4 hijos, 3 mujeres mayores y él era el más chiquito. Y sí, muy fuerte el testimonio, pero pues yo ahora le doy gracias a Dios todos los días por la vida de él. La vida. Aunque hay veces lloro
no sé por qué me pasa eso de compararlo. Mis sobrinos de la misma edad de él, pues ya son casados, tienen sus hijitos. Mi hijo no pudo, él no pudo terminar sus estudios, él tiene sus limitaciones. Tú lo ves y es una persona normal, porque lo de él fue del cuello para arriba, y él es un hombrecito perfectamente, tú lo ves, pero sí tiene sus dificultades. La parte, tú sabes que los lóbulos frontales miden muchas cosas, el raciocinio, la pena, pero yo creo que por lo que era niño, el cerebro tomó de otras partes del cerebro y él tiene pena. Yo lo tanteo y le digo, mira Jorge, tal cosa, y me dice, ay no mami, eso me da pena decirlo, ¿ve? Porque si eso le pasa a una persona adulta, ahí sí el cerebro queda bloqueado completamente. Clary, yo te conozco a ti hace muchísimo tiempo. El esposo de Clary es paisano y nos conocemos pero muchos años. Y lo más lindo de todo este testimonio de Clara Susana es el poder de Dios, la transformación de Dios hacia una persona y la fe de Clara Susana. Yo de verdad la admiro y aprendo muchísimo de tu fe, Clara. Y cada día te veo y le doy gracias a Dios por conocerte, porque de verdad que tu fe es cimentada profundamente en Dios. Te quiero. Conozco a Papo también y es un ángel. Él ha venido aquí y es feliz venir a la comunidad La Mirada de Jesús. Le encanta, se sienta en la primera hilera de la capilla y no le quita la vista a los padres y me hace caras y dice, me encanta. O sea, es un niño entregado a Dios, que ha podido apartarse de Dios y se ha pegado mucho a Dios. Bueno, yo quisiera darle paso al Ministerio de Música para que Sacramento hoy, en este momento, lo decíamos ahora, ¿no? El que canta ora dos veces. Queremos darle el paso al Ministerio de Sacramento para que con el poder de su oración, con la unción de Dios, también siga derramando paz en esta familia, porque este ha sido un testimonio muy fuerte, pero vemos también la mano de Dios que ha tocado los corazones de toda su familia para que nos sintamos abrigados, tal vez bajo las alas de Dios, y saber que incluso si salimos de casa, una oración, Margarita, es tan importante hoy día con tanta cosa que sucede. Adelante, Ministerio. Muchas gracias, Fabián. Invito también a las personas que nos están escuchando. En este momento se han hablado de 3 testimonios. Muchas veces, y creo que los que estamos aquí conocemos de Dios y sabemos que Dios es fuerte y Dios lo puede hacer todo. Todos lo conocemos, pero nos olvidamos de Él. Los invito para que en este momento le demos la gloria a Él, a Dios, porque tienen que pasar este tipo de circunstancias para aumentarnos la fe. Y eso que de pronto tú estás pasando es para que tú también le des la gloria a Dios. Ora con nosotros esta canción y vamos a decirle que nosotros también conocemos de Él y que lo necesitamos cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla.
nadie está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti, en tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día yo confío. Cada día Yo confío. Cada día yo confío. Y te invito, hermano, para que confíes hoy siempre en Dios. Amén, amén y amén. Trío de música, Sacramento. Yo quisiera seguir con Giovanni. Te conozco como un hombre de fe, Giovanni. Soy compañero tuyo, somos servidores de esta bendita comunidad. Y en verdad he conocido testimonios tuyos donde la presencia de Dios se hace visible contigo. Te damos la bienvenida. Gracias, Fabi. Mira que en este momento me venía algo a la mente y el Espíritu Santo es tan maravilloso que creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo a que todos contáramos el testimonio de nuestros hijos, realmente no hubiera salido así. Mira que el testimonio de Iván es acerca de su hijo, el testimonio de Clara es acerca de su hijo. Margarita es algo que tenía que ver con los hijos, ¿no? Porque es el tema de un ovario, el tema del útero. Sí. Y en este momento pues también voy a contarles un testimonio que me pasa, que pasó con mi hija Mariana. Mi niña tiene en este momento 9 años, eso fue en el 2020. La niña arranca con una fiebre y ya llevaba 5 días la fiebre, pero había algo. Estábamos en pandemia, estábamos recién empezando la pandemia. La pandemia empieza el 19 de marzo y la niña llevábamos ya un mes de pandemia cuando Marianita empezó a presentar estos signos de fiebre y pues yo llamo a Margarita, pues es un ángel que nosotros también tenemos ahí en nuestro camino, como la hermanita Carmen, y le digo a Margarita, mira que la niña lleva 5 días con fiebre y pues no sé, pero ahorita el tema de la pandemia, de todo eso, gracias a Dios pues con mi esposa tenemos algo que hace como, no sé, en ese momento llevábamos como unos 4 o 5 años que nosotros no vemos televisión, nosotros no vemos noticias, no vemos nada de eso. Y estábamos muy conectados con la fe y todo eso, y yo llamo a Margarita y ella me dice, mira, yo si mañana la niña amanece con fiebre, hay que llevarla al hospital, te cubres bien, bueno, y era el pánico porque nadie podía salir, o sea, yo no escuchaba noticias, pero mi papá me llamaba y él sí es todos los días con sus noticias, ¿no? Y me llamaba y era el que me contaba que no, que se murieron allí, que se murieron allá, y no crea que pues siempre somos seres humanos y aunque nosotros estamos basados en la fe, hay momentos como seres humanos que sentimos miedo, y efectivamente la niña esa noche pasó con una fiebre terrible, le subían fiebres de 41, 42 y no, al otro día yo la alisto a ella y todo eso, y me voy para el hospital. Cuando llegamos al hospital, claro, ella llega con signos de, digamos que eran signos que en ese momento los estaban determinando como si fuera COVID, ¿sí? Como si fuera COVID. Ella llegó con diarrea, llegó con fiebre, bueno, llegó, digamos que con todo lo que estaba en ese momento presentando las personas de COVID. Claro, cuando nosotros llegamos al hospital fue una alarma increíble, con la niña nos metieron en un consultorio, llegamos como, no sé, tipo 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche vinieron a ver la niña por primera vez. En ese momento llegó una persona con unos trajes, bueno, eso venía cubierto hasta todo, yo, wow, pero ¿qué está pasando? ¿Sí? Llegó en ese momento y le hicieron unos exámenes,
se los llevaron y salieron los exámenes y la niña se le habían bajado las defensas un 70%. O sea que la niña estaba solo con un 30% de defensas, digamos que estaba muy vulnerable a cualquier situación, a cualquier enfermedad, y obviamente pues estábamos en este tema de la pandemia aún más. De una la llevaron para cuidados intensivos, y en cuidados intensivos pues ya empezó todo el proceso, empezaron a hacerle las pruebas de COVID y todo eso, y yo llamo a mi madre Carmen, y le cuento que la situación que estaba pasando, que oráramos y que por favor me ayudara, porque pues realmente para mí mi madre Carmen es como ese ángel que tiene Dios en el camino. Y en ese momento mi madre Carmen empieza a orar y ella me dice, hijo, el Señor me acaba de decir que no hay COVID, tranquilo, que la niña va a estar bien y la niña no tiene nada de COVID. Ella tiene un problemita en el tema de las defensas, y para mí fue la tranquilidad, porque realmente para mí lo que el Señor me envía a decir a través de mi madre Carmen es la palabra de Dios. Para mí eso es sagrado, y ya entré en ese momento de fe que la niña estaba sana, que ya estaba bien y que era una prueba que íbamos a pasar muy rápido, y se viene la segunda prueba. ¿Con qué? Llegan y me dicen qué seguro tiene. Ya la niña estaba en cuidados intensivos y le digo, el seguro es de salud total. Listo, perfecto. Se fueron, empezaron a atender la niña y todo eso. Al tercer día van a la habitación, yo estoy con la niña en la habitación y me dice que me requieren en facturación, y yo fui a facturación y me dicen, lo que pasa es que el seguro está vencido, el seguro no lo están pagando. Y yo, ¿cómo así? Si yo lo pago a través de una empresa y todo eso. Y en ese momento, y yo llamo a la empresa donde yo pago el seguro, y lo llamo y me contesta esa señora, y yo le digo, mira, se me da el nombre de ella, y le digo, mira, lo que pasa es que estoy con la niña aquí con una situación en el hospital, y me dicen que el seguro está sin cancelar, No, ¿cómo así? Déjeme ver, ya miro, ya yo organizo y te vuelvo y te llamo, Giovanni. Listo, perfecto. Cuando ya empiezan otra vez ahí en facturación a mirar, llevaba ella 6 meses sin pagarme el seguro, donde yo todos los meses estaba pagando el seguro. Y se vino eso, y en ese momento estábamos en pandemia. La actividad comercial de nosotros en ese momento era en San Andresito la piñatería y la juguetería. Pues obviamente nosotros quedamos en pandemia pues de brazos cruzados, nos sucedió algo. También dependíamos únicamente de ese ingreso, dependíamos solo de ese hilo. En ese momento, antes de empezar la pandemia, empezó el 19, y el 17 de marzo yo acababa de hacer un negocio, acababa de adquirir una promesa también de Dios que era la propiedad local, y realmente nosotros quedamos ilíquidos, totalmente ilíquidos. Pero yo digo que el Señor es perfecto, yo digo que Él permitió que nosotros pagáramos eso para quedar en ese momento así. Y cuando me dicen que 6 meses, empiezo yo a marcarle a esta señora, y ¿cómo cree que no me contesta? Y no me contestaba, y yo llamo a mi esposa a casa y le digo, mi amor, imagínate que esta señora hace 6 meses que no paga el seguro, y llámala de tu teléfono. La llamó y le contestó, y cuando dice, mi amor, no, es que mi esposo está en el hospital, le colgó y nada, no nos volvió a contestar, Dios mío. Y obviamente nosotros en ese momento, sin dinero, sin nada, yo llamo a mi madre Carmen y empiezo a contarle, y ella empezó a orar y todo eso, y me dijo, hijo, no te preocupes, el Señor te va a respaldar, no te preocupes, no sé, pero Él te va a respaldar. Y yo empiezo a orarle al Señor. Yo le decía, Señor, tú sabes que en este momento realmente no tengo los recursos, Señor, para poder pagar unos cuidados intensivos de mi hija, Señor. Ya vamos en el día cuarto, en el día quinto. Yo le oraba al Señor, y le decía, Señor, por favor, respáldame, Señor. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Yo te doy gracias porque tú, Señor, me vas a respaldar en esta prueba, Señor. Gracias, Señor. Y ya veníamos en el día sexto. La niña estuvo 8 días en cuidados intensivos, y en el día séptimo yo me pongo a orar y a darle gracias al Señor.
Ya yo empecé a darle gracias al Señor, gracias Señor porque tú me has respaldado con esto, Señor, porque ese seguro responde por mi hija, gracias Señor porque ese seguro respondió por mi hija. Yo ya empecé a darle gracias al Señor porque yo sabía que Él iba a hacer su obra. Al día octavo ya estaba con mi esposa nos intercalábamos porque nos tocaba turnos de 24 horas, llegábamos a la casa, en la casa teníamos pues el otro niño, nosotros tenemos 4 hijos, pero pues en la casa vivíamos con 2, los otros 2 estaban por fuera y nosotros hacíamos turnos de 24 horas y el día que la niña iba a salir, ese día estaba mi esposita con ella ya en el hospital y me llamó mi amor temprano y me dijo, vinieron a preguntarme otra vez que qué seguro teníamos nosotros, Dios mío, y en ese momento lo que yo hice fue y me encerré en el cuarto. Yo fui y me encerré en el cuarto y me postré a orarle al Señor y a decirle que me respaldara, que yo estaba seguro que Él me iba a respaldar. Y en ese momento soy muy Tranquilo. sensible. Tranquilo. En ese momento yo sentí una voz clara. En el corazón cuando el Señor me dijo, yo ya pagué eso. Wow, Dios mío. Cuando yo escuché esa voz claritica, yo empecé a alabarlo. Me levanté a alabarlo, a adorarlo. Y yo, cuando él me dijo, ya pagué eso, yo me paré y empecé y le hice un aseo general a ese apartamento. Empecé, lo desinfecté, todo eso, porque yo sabía que el Señor ya, y lo desinfecté y todo eso. Y cuando me dice mi esposa, ven amor, que ya va a salir la niña, le van a dar la salida. Yo no sabía, pero yo empecé a arreglar el apartamento, pero yo no sabía que le iban a dar la salida. Yo lo desinfecté y todo. Oiga, yo me voy por esa calle alabando a Dios y dándole gloria, y yo caminaba porque vivía cerca del hospital, estábamos a 3-4 cuadras del hospital vivíamos, y la gente que medio había por ahí en la calle, la gente me miraba y decíamos, este man está loco o qué, porque yo, gracias Señor, gracias. Yo me fui, gracias. Cuando yo llego al hospital, mi esposa estaba en facturación y ella ya tenía la factura en la mano, pero pues ella no, digamos que ella no es emocional. Yo soy como más emocional, ella tenía la factura en la mano y ella me pasa la factura y ponle cuidado que en la factura, cuando yo la abro, decía que había que pagar un deducible y eran 170,000 pesos. Bueno, yo me postré en ese piso y ahí enfrente de facturación, en ese pasillo, yo empecé a adorar al Señor, a alabarlo, a glorificarlo, a adorarlo. Pero lo más bello, esos 170,000 pesos, imagínense que nosotros no teníamos ni un peso, nada en la casa, no teníamos nada. Eso fue un domingo que le dieron la salida a la niña. El viernes me llama un amigo del comercio, Pedro, y él me dice, mira Chartica, tengo unas fichas de parqués, si quiere mirar si tiene un cliente y puedes vender unas fichas de parqués y ahí te ganas algo. Y voy y le ofrezco unas fichas de parqués a un comerciante, a un señor de una papelería que tenía, y él me pidió unas fichas de parqués, y en esas fichas de parqués el viernes me quedaron 100,000 pesos de utilidades. Y al otro día le llega y me dice, Pedro, Charti, que también hay por vivir unos parqués, si quiere ofrézcaselos. Y se los ofrecí, y el sábado llega y me pide unos parqués y dejaron 70,000 pesos de beneficio. Y esos fueron los 170,000 pesos exactos que requeríamos pagar ahí en ese momento. Y me voy yo a facturación, y yo cogí de facturación y me fui por allá a pagar en donde, no sé, para dar la vuelta, no sé, Margarita, donde está la Virgencita ahí, y por allá me recibieron y yo fui y pagué. Dios mío, yo debía 170,000 y eso tenía yo en el bolsillo. Yo fui y los pagué de una vez. Y le dieron la salida a la niña. Amén. Le dieron la salida a la niña, amén. Amén, amén. Y yo llamo a mi madre Carmen y le digo, mira hermanita, le dieron la salida a la niña. Bueno, después le cuento el testimonio y me dice, mañana
hijo, ve al seguro y cuadra eso y paga ese seguro o sea, directamente tú. No lo hagas a través de una empresa, no lo hagas a través. Y me voy a buscar la gente del seguro y en el seguro me dicen, no, en este momento están atendiendo solo por vía telefónica. Y me voy me salgo en el carro y empiezo a llamar a este asesor y me dice, yo le digo, mire, lo que pasa es que para afiliarme en el seguro y todo eso, y me dice, pero es que usted en este momento tiene el seguro desactivado. Hace 6 meses tú no pagas el seguro. Imagínense, totalmente desactivado, y en el hospital apareció todo pago, apareció todo, o sea, fue increíble, Fabián. Yo realmente, muchachos, o sea, yo le daba la gloria a Dios y arranqué en ese carro tan feliz, y yo llamaba a mi madre Carmen y tenía el celular apagado, y cuando iba llegando al centro, de más que ya lo prendí, me volvió la llamada y me dice, hijo, y le cuento el testimonio. Y le cuento el testimonio y ella me dice, vamos a orar, y yo me orillé ahí por las Américas, y empezamos a orar, y mi madre dijo, efectivamente, hijo, el Señor fue a la madrugada y pagó esa deuda porque Él sabía que tú no tenías. Mira, Giovanni, esas son las cosas de Dios. Yo pienso que muchas de las personas que nos están viendo, como alguien dice, tengo los pelos de punta. Mis hermanos, hoy han sido 4 testimonios muy poderosos. Y yo quiero resaltar algo en este último testimonio de Giovanni, y es que precisamente la definición de la fe es esa, la que tuvo Giovanni, porque él confió antes de que llegara el milagro que Dios hizo con él. Y la fe es eso, mis hermanos. Es la convicción de creer en algo que aún no tienes. Sin embargo, el Señor hizo cosas grandes y maravillosas. Alguien en este momento seguramente está diciendo que el Señor pagó la cuenta. ¿Y cómo la pagó? Miren, mis hermanos, yo les quiero decir a ustedes algo. A veces nos la pasamos pensando humanamente cómo es que Dios hace las cosas, y yo te digo que no lo hagas, que no lo pienses de esa manera, porque Dios actúa como quiere y de una manera sobrenatural. Así de que ha sido un momento maravilloso, una noche exquisita, donde el poder del Espíritu Santo y la sensibilidad de los corazones que han hablado en este momento han tocado los corazones. Este es un tema, mis hermanos, que merece mucho tiempo y tal vez ahora no lo tenemos. Sin embargo, hemos tomado o tocado algunas fibras que hemos hablado de la fe. Sin embargo, quiero terminar este podcast diciéndoles que hay un tema importante, o que tal vez pude dilucidar en cada uno de estos testimonios, y es que en el libro de Santiago dice que una fe sin obras es muerta. Yo te quiero decir, mi hermano, que tú te sensibilices a la necesidad de tu hermano, de tu hermana, porque a veces seguramente hay mucha necesidad incluso en tu propia casa, donde tú no quieres hacer nada. Tal vez simplemente hablas y te quejas y no haces nada, pero Dios quiere que obremos con poder. Así de que, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este momento, y quiero darles la apertura al Ministerio Sacramentum para que haga el cierre de este momento. Fabi, un abrazo. Fabi, pero mira que antes de que entre el grupo Sacramentum, cuando pasa todo esto y sucede todo esto, el Señor me dice, mira, y este testimonio lo vas a sustentar con esta palabra. Así me dijo Él, y es Marcos 9:23. Amén. Para que cree, todo es posible. Amén. Amén. Repitamos Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Gracias, Giovanni. Y gracias a Dios. Sé que el poder de Dios ha estado aquí con nosotros, y la Madre Santísima también, lo siento. Créelo, mi hermano. Un abrazo en Jesús y María Santísima, y que tengan una feliz noche. Amén. Y vamos a terminar diciéndole a Dios, todo es posible si tú crees, hermano.
Por eso te invito también para que creas en este momento, que creas a Dios esa promesa. Si estás pasando en este momento una dificultad, Él abre los caminos. Si tú ves que ya no hay nada, ni siquiera una esperanza, Dios está ahí. Por eso te invito a que cantes con nosotros esta canción y le creas a Dios, no a nosotros, créele a Dios, porque todo es posible si crees. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible sin creer. Y desde la casa vamos a decirle nuevamente: todo es posible si creer. Nada es posible, nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos, Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible si crees. Y díselo nuevamente, levanta tus manos y dile: todo es posible si crees. No importa que no veas el camino, nada es posible si no tienes fe. Él abre los caminos, Él abre caminos donde la vida no los hay. Todo es posible si crees. Todo es posible si crees. Todo es posible si crees. Y dale ese fuerte aplauso a Dios desde la casa, porque Él hace todo lo que es bueno para ti. Los invitamos a todos para que nos sigan escuchando. Esta es una iniciativa que tenemos en la comunidad. Síguenos replicando, invita a las personas. Ahorita hablaba con personas del podcast, mucha gente lloró, mucha gente está muy afectada por los testimonios, porque tenemos hijos. Y qué bueno es que este mensaje se ha replicado a todas las naciones. Así que ese granito de arena lo tienes que dar tú y te invitamos para que lo repliques. Hoy sale en Facebook, mañana sale en YouTube, lo vamos a montar en Spotify y la invitación es que todos sigamos creciendo como comunidad. Muchas gracias y no sé si terminamos. Muchas gracias a todos ustedes y síganos escuchando. Agradecemos tu compañía y recuerda, la batalla la debe librar el soldado, pero la victoria viene de Dios. Proverbios 21:31. Comparte con tus amigos y familiares este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Te esperamos en nuestro próximo episodio. En tus manos me sostienes y me consuelan tus palabras cuando susurras a mi corazón que siempre conmigo estás. Y ahora vivo porque fui escogido por ti. Ahora amo por el amor que viene de ti. Ahora creo porque tú eres mi verdad.